Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la siguiente conferencia de este ciclo el que hace 8 años ya, de Jornada de Historia de Espera. Hoy nos acompaña Diego Romero Vera, que es medio paisano porque es de Lebrija. Diego es doctor en Historia por la Universidad de Córdoba, con la tesis La ciudad hispanorromana en el siglo II después de Cristo, consolidación y transformación de un modelo urbano, que la hizo en 2016. Efectivamente, hace 10 años. Es además profesor universitario por la Universidad de Sevilla. Ha publicado, entre otros, un libro con otros compañeros, Ley y Poder, agente de transformación social y espacial en el occidente romano, junto a Emilia Mataix, Antonio López y Antonio Álvarez. Aunque el título estaba en inglés, yo lo he traducido porque yo soy de francés. Es además coordinador del proyecto de innovación docente Arqueoludus. Ha tenido estancia por investigación en la Universidad de Dominio, en Portugal, o en Florencia, en el Instituto Germánico de Roma, en el Instituto Arqueológico de la Universidad de Coimbra o en Oxford. Tiene ya la acreditación de profesor titular por la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad y Acreditación. Está realizando distintos trabajos de historia local en su ciudad, en Lebrija. O sea, hace lo mismo que yo, pero allí. Sí. Es actualmente secretario de la revista SPAL de Sevilla, declarada recientemente como la revista científica de historia con mayor índice de impacto a nivel nacional. Y también es secretario de la revista Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana. Tiene distintos artículos sobre historiografía, diversos elementos de topografía urbana de las ciudades hispanas, estamos hablando de época romana, la fase evolutiva de esta a lo largo del siglo II, publicados en revistas de referencia en materia arqueológica como SPAL, Conimbriga, Pyrenae, Lucentum o Lactomus. Está incluido como investigador del proyecto franco-canadiense ADOPIA, que es el acrónimo de Atlas Digital Onomástico de la Península Ibérica Antigua, que está codirigido por los catedráticos Edmond Son y Navarro Caballero. Es codirector del proyecto Cariza Aurelia y el Valle del Guadalete, que esto ya está más cerca de nosotros, un estudio urbano y regional de la historia urbana antigua en el sur de Andalucía. Es una actividad que está financiada por la Fundación Thyssen. Es codirector del Proyecto General de Investigación Cariza Aurelia, Anatomía Urbana, Desarrollo Histórico y Vertebración Territorial de una ciudad romana privilegiada del norte de la provincia de Cádiz, junto a profesores con los que ha estado trabajando también últimamente, como Michael Heiselmann, Janine Lehmann, de las universidades de Colonia y Kiel en Alemania, o de Timon de Haas, de la Universidad de Groningen en Países Bajos. Y el trabajo lo han hecho para estudiar el yacimiento romano de Cariza Aurelia, entre el proyecto entre los años 2024 y 2029. Es decir, es posible que se termine. Ha publicado junto a Heiselmann, a Beltrán Forte, a Lehmann, a Schroeder, un artículo que lo pueden ustedes descargar de internet cuando quieran, que es Cariza Aurelia, resultados de las últimas investigaciones arqueológicas con metodología no invasiva, que lo han hecho en el Archivo Español de Arqueología. Él ha titulado la conferencia de hoy De la tierra a la historia, resultado de la primera y segunda campaña del proyecto Cariza Aurelia, del que nos va a hablar ahora mismo. ¿Qué te pasa con...? ¿Esto aquí está bien? Es la solapa. ¿Aquí? Vale, estupendo. Y esto es por si te levantas. Vale, de acuerdo. Esto igual que en la televisión. Bueno, buenas noches ya. Ante todo, muchas gracias a Manolo por su cariñosa presentación y de bien nacido y agradecido, ¿no? Dar las gracias a la Delegación de Cultura, a la Alcaldía de Espera, por invitarme a esta jornada que ya va por la octava edición, ¿no? La octava edición. Bueno, estaba yo pensando cuando venía camino de Espera, cuáles eran las pesadillas del conferenciante, ¿no? Una de ellas puede ser que no funcione muy frecuente el PowerPoint, y otro es que, me ha pasado más de una vez, que uno prepare una presentación con
una conferencia con todo su cariño y después llegue y haya 2 o 3 personas de las cuales la mitad son familiares. Este no es el caso de hoy, ¿vale? Es una cosa, la verdad que sorprende el interés que hay entre la población local por el patrimonio, por la historia, por la arqueología, y es algo que habla mucho del nivel cultural del pueblo y del interés de sus habitantes. Así que me siento muy agradecido de que estén aquí hoy conmigo. Bueno, y sin más dilación, porque creo que tengo como 62 diapositivas, tengo que pasar muy rápido, vamos a hablar obviamente de los resultados de la primera y segunda campaña. Pero antes me gustaría poner en valor una cuestión que es importante, ¿no? Bueno, pues es la divulgación, ¿no? Y está relacionado con lo que venimos a hacer hoy. La divulgación es una cuestión crucial, ¿no?, para todas las ciencias, entre ellas incluyo a la arqueología. Sirve para poner en valor lo que hacemos, las excavaciones, las prospecciones, toda la metodología arqueológica, la conversión de este registro arqueológico en historia, de ahí el nombre que le he puesto a la conferencia, y también sirve para que la gente, me refiero al público interesado, que no es especialista en la materia, valore aquel diamante en bruto que tenemos, que es Carissa Aurelia. Y solo se valora aquello que se conoce, de forma que nuestro trabajo, aparte de excavar, aparte de publicar, me refiero a publicar en revistas científicas de alto impacto y que llegan a muchos especialistas, tenemos que poner en marcha lo que se llama la cadena de valor en arqueología, que nuestro trabajo no solamente sea el trabajo de campo, la excavación en este caso, la publicación y su difusión en foros especializados, en congresos, en revistas, en capítulos de libros, sino que llegue a la población, llegue a vosotros, para que de esa forma conozcáis lo que estamos haciendo y el yacimiento, ¿no? La historia de Carissa y de los carisienses. Bueno, en lo que respecta a la difusión tenemos varios frentes abiertos. Una de ellas, creo que más de uno que está aquí presente, estuvo en la jornada de puertas abiertas que titulamos Abierto por excavación, ¿no?, que tuvo un éxito arrollador, puesto que creo que vinieron, no recuerdo, 70, 80 personas, gente que venían de Cádiz, de Jerez, de Sevilla incluso, ¿no?, incluso había alguno que estaba pasando las vacaciones en la costa y se acercó. Yo creo que el resultado fue excepcional. También las conferencias, hoy mismo estamos haciéndolo, vemos que hay, la verdad, que bastante público. Y también, bueno, pues una forma de difusión es que las noticias en medios de comunicación que sirven para difundir pues los hallazgos, el proyecto. Bueno, pues tenemos que estar también contentos en ese sentido porque, bueno, pues se ha hecho eco de nuestro trabajo, entre otros, Canal Sur, El País en tirada nacional. También este año me invitaron a una hora de programa en La Noche Más Hermosa en Canal Sur Radio, y bueno, a veces también en la edición de la provincia y diario de Cádiz, sobre todo. La verdad que pese a no haber encontrado ningún bombazo arqueológico, que ya nos gustaría, pese a ello, pues la verdad que la difusión que está teniendo nuestro proyecto y nuestro trabajo en la prensa es bastante aceptable. Bueno, el proyecto, el cual me honro de codirigir junto a otros compañeros, pues está desarrollando varios métodos, varias técnicas de investigación arqueológica en Carissa Aurelia y su territorio. Tenemos que hablar por un lado de la prospección arqueológica de superficie, ahí pongo un par de imágenes, aquí lo podéis ver, algunos justamente ahora mismo se están desarrollando en la segunda campaña. Consiste básicamente en andar por el campo en línea, tiene su metodología, y en hallar cualquier tipo de artefacto que nos hable un poco de las actividades que se desarrollaron en ese espacio en la antigüedad, en este caso en época romana, aunque no discriminamos de periodo. También tenemos que hablar de la prospección arqueológica de superficie, pero aplicada al propio yacimiento. También nos da información. La prospección geofísica, el georradar, este aparato que vemos ahí, que emite, para que nos entendamos, una explicación muy somera, andar por casa, emite ondas, y en función del tiempo de respuesta, de retorno, si hay algo, una superficie dura, sea de piedra, de hormigón, el rebote es inmediato, mientras que si se pierde y no retorna, es que no hay nada. Y después podemos sacar incluso a la forma que tenía, para que nos entendamos de forma coloquial,
y bueno, pues si tiene forma hemisférica, pues será un teatro, si tiene forma, en fin, podemos saber incluso, pues se ven, en este caso cuando se aplicaron a Carissa, se veían incluso las columnas de algunas casas, ¿no? Del peristilo, del atrio de algunas casas. Así que estudios paleozoológicos para estudiar los restos óseos de animales principalmente, que nos hablan de las especies que se criaban, de la ganadería y que se consumían en el yacimiento. Y también pues tenemos que hablar de los análisis de materiales cerámicos, que son tan importantes para poder determinar las cronologías de los diferentes estratos y bueno, el uso de determinados yacimientos, etcétera. Y por último también la excavación. Yo en principio me planteé, bueno, voy a hablar de todo un poco porque todo tiene su importancia, pero me parecía, cuando empecé a montar la conferencia ya vi que iba por 50 diapositivas y que todavía no había empezado a hablar de la prospección y de la geofísica de superficie, así que me pareció, digamos que más interesante para el gran público hablar directamente quizás de la excavación. Así que me centraré en la excavación y bueno, pues será muy gráfico, al menos muy divulgativo. Vamos a utilizar palabras comunes, no vamos a entrar en terminología, en jerga científica específica. Iremos como si estuviéramos excavando. La primera superficie, iremos hacia abajo. Esto tiene una ventaja, les digo, porque los que tuvieron la suerte de poder ir al abierto por excavación, tuvieron la oportunidad de estar allí en el yacimiento, vieron la última fase de excavación. O sea, la estructura ya es sumada, pero aquí vamos a ver todo el proceso, ¿de acuerdo? Un gran equipo científico, es un trabajo colectivo de proyecto, de investigación, en la que están involucradas las universidades de Sevilla, de Kiel, de Colonia, estas dos en Alemania, y también la Universidad de Groningen en Holanda. En ella hay investigadores, profesores, pero también alumnos que, yo lo pongo en valor porque hay que decirlo, ¿no? Este año en la campaña de verano, no sé si recuerdan el calor que hacía, ¿no? En pleno agosto, y estuvieron allí gente, bueno, joven, ¿no? Con otras inquietudes que no son solamente la arqueología, pues invirtiendo en sus vacaciones y con un calor tremendo. Y eso habla también de la vocación que tienen estos jóvenes estudiantes. Después también tenemos personal técnico contratado que nos auxilia en las labores de estudio de la cerámica, también técnicos de trabajo de campo, que son importantísimos. Por supuesto, la colaboración de los ayuntamientos es básica, crucial. En este caso el de Espera, también el de Borno. En este caso el de Espera pues nos facilita el catering, el almuerzo, es muy importante, y sobre todo cualquier tipo de ayuda, desde una escalera, un martillo, un pico, lo que sea. La verdad que cada cosa que se le ha pedido, al menos al Ayuntamiento de Espera, la respuesta ha sido inmediata y es una suerte también contar con su colaboración. En este caso también tenemos que hablar del Museo Arqueológico de Espera. La colaboración es muy fluida. También cualquier cosa que se le demanda, al momento nos la facilitan. De hecho, actualmente almacenamos allí muchos de los utensilios que utilizamos para las labores de investigación, picos, carretillas, pero también algo tan importante, tan crucial como la cerámica, que se está estudiando allí mismo. Y por último, no me quiero olvidar también en este pack también irían incluidos los propietarios de la finca. En el caso de Carissa, Carissa es un bien intercultural, tiene la máxima catalogación, la máxima protección patrimonial, pero se encuentra dentro de una propiedad agrícola privada. Sin el permiso del propietario sería imposible acceder, sería imposible hacer este estudio. Lo mismo ocurre en el caso de Esperilla. Si su propietario no nos dejara pasar, pues no podríamos hacer ningún tipo de estudio, en este caso de prospección superficial del territorio. Digamos que si alguna de esas patas se cae, el edificio no se mantiene en pie. Así que, como digo, es un trabajo colectivo y todos estos elementos son importantísimos para que se desarrolle el proyecto. El fin es común, ¿de acuerdo? El fin sería el conocimiento arqueológico integral de Carissa Aurelia y de su territorio. No solamente del yacimiento, de su evolución, de su fase prerromana, romana y posromana, medieval, sino también de cuál era su sustrato económico, porque las ciudades, ya saben que demandan de un territorio donde bueno, pues se basa la economía agropecuaria, la agricultura, la ganadería, que ya veremos que tiene un peso muy específico, muy elevado en el caso de Carissa Aurelia. Bueno, también, además de hablar un poco del equipo en esta introducción, también tenemos que hablar de ciertos antecedentes. El estudio con metodología científica de Carissa Aurelia y sus alrededores
no se ha implementado en estos 2 últimos años, sino que sus inicios se remontan a nada más y nada menos que el siglo XVI. Y es una historia que yo la he contado cuando hago la visita porque me parece muy llamativa. La identificación de la ciudad, es decir, se sabía a través de Plinio y Ptolomeo de que existía una Carisa. El mérito es ubicarlo en un sitio, como se hace normalmente, sobre todo en los siglos XVI y XVII, a través de las monedas, de lo que llamaban medallas y a través de la epigrafía. Y en este caso, curioso, Ambrosio de Morales, un historiador, se llamaban entonces erudito del siglo XVI, cordobés, dice lo siguiente: caminando el doctor Morales, mi padre, entre Arco y Jerez, en el Andalucía, vido un sitio de un cortijo muy hermoso, al parecer, dijo mirándolo bien: oh, qué bello sitio para un gran pueblo. Torció el camino y fuese a verlo, y sabido que el cortijo se llamaba Carixa, túrjole luego a la memoria la Carisa, y un fallo y un lazo, que Ptolomeo y Plinio ponen allí, y poco a poco juntó sus razones con que se certificó que allí había sido aquella ciudad. En medicina, ahora explica por qué una persona de aquel entonces era capaz de leer un texto en latín. En medicina, que era su principal profesión, con mucha lindeza en el escribir en latín y muy buen gusto en todo género de antigüedad. Fue el primer catedrático que aquí, en la Universidad de Alcalá de Henares, leyó filosofía y metafísica. Así que, como hoy en día la gente que se dedica a la ciencia sabe, lee y habla con mucha facilidad, de forma muy fluida, el inglés, antiguamente la lengua franca de la ciencia era el latín. De esa forma, el padre, una persona instruida, leída, y pudo ubicar de esa forma el solar auténtico de Carisa, que por cierto hasta el principio del siglo XX se discutía. Emil Hartner, el gran epigrafista alemán, dudaba de esa identificación, y hoy sabemos a ciencia cierta que está allí, ¿de acuerdo? También, bueno, tenemos que hablar de hallazgos descontextualizados, como gran yacimiento que es, potencial enorme que tiene desde el punto de vista patrimonial, arqueológico, científico, pues a pesar de que no se habían hecho excavaciones, obviamente en esa época las excavaciones con metodología científica no existían, pero por la escorrentía, porque se extraían sillares, materiales de construcción, fueron apareciendo materiales llamativos. Me refiero a esculturas, me refiero a epigrafía, algunas de ellas dispersas, otras desaparecidas, pero hallazgos descontextualizados que, sobre todo en principios del siglo XX, pues digamos que se compilaron. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, en el siglo XVI, Rodrigo Caro, que ya dedica una parte de su libro a hablar de Carisa, y vemos las monedas, reproduce la imagen de la moneda de Carisa, algunas inscripciones que habían aparecido en su época, en el siglo XVII. Y bueno, todos estos materiales que han venido apareciendo de forma descontextualizada fueron compilados por Enrique Romero de Torres en su obra, no recuerdo el nombre, pero creo que Catálogo Monumental de la provincia de Cádiz, eso es. Llegamos ya hasta finales del siglo XX. En el siglo XX, final del siglo XX, en los años 80-90, hay un hito importante. Se implementa por primera vez las excavaciones con metodología científica de la época, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo la metodología es otra, pero bueno, se aplicó con el mejor, la forma más rigurosa, teniendo en cuenta la fecha que era, los años 80 y 90, un momento en que la arqueología despuntaba a nivel de la comunidad autónoma andaluza, y se hicieron excavaciones en las necrópolis, tanto en la sur como en la norte, y bueno, pues que dieron pues un resultado que se plasmó en el anuario arqueológico de Andalucía, ¿no? en varios artículos. Y finalmente llegamos hasta un proyecto general de investigación que trató parcialmente el yacimiento de Carisa. Ese PGI, Proyecto General de Investigación, fue dirigido por mi colega, casi mi maestro, ¿no? El profesor Beltrán Forte, que también es codirector del proyecto. De ahí pasamos a la prospección geofísica, ¿no? El robo del retrato de Antonia Minor, procedente de Carisa, que se conservaba en Borno, llamó la atención, que se halló después también en una exposición en Alemania, llamó la atención de la prensa alemana, de cómo había sido posible que de Borno, del Ayuntamiento de Borno, pasara a Alemania, ¿no? Cómo fue el tránsito para que el origen de aquella pieza se blanqueara y se vendiera en el mercado de las antigüedades lícito, ¿no? Una historia que no viene ahora al caso,
él se da cuenta de que esa escultura tan rarísima en el contexto no de Hispania, sino de todo el Imperio Romano, se encontraba allí, da la voz de alarma y lo recuperan, aparece en la noticia y finalmente llama la atención que ese retrato tan raro proviniera de un yacimiento del que no se conocía prácticamente nada, que no se había estudiado nunca, ¿no? Al menos interior, con metodología científica arqueológica. Y hay un proyecto en ciernes, que se pone en contacto con él y bueno, pues él me involucra en este proyecto. Se hace una primera prospección geofísica, una actividad arqueológica puntual para ver qué es lo que hay justamente en el subsuelo. Los resultados son brillantes porque, después lo mostraremos, yo creo que ya lo conocen varios de ustedes, prácticamente todo el viario urbano, todas las murallas aparecen. Así que se plantea, ¿por qué no continuar esa investigación? Haciendo un proyecto, desarrollando un proyecto general de investigación, que tiene una duración muy larga, unos 6 años como máximo, y bueno, el proceso fue bastante arduo, tuvimos que, lo digo porque es verdad, ¿no? Porque lo hemos sufrido en nuestra carne, hasta 23 veces tuvimos que subsanar ese proyecto, a pesar de que pues tenía financiación, estaba auspiciado por instituciones científicas muy potentes, en fin, hasta 23 veces, después de un largo camino, afortunadamente hace 2 años pudimos empezar con este proyecto general de investigación, que esperemos que tenga continuidad hasta 2021, ¿no? ¿Nada, Manolo? Bueno, esa es un poco rápidamente, una introducción muy rápida, muy somera, porque este proyecto se cimenta en lo que hicieron otros, desde luego, y bueno, tenía que hablar de ese equipo, de cuándo comienza Carissa a ser situada, y recogiendo toda esa información, todos esos estudios, comenzamos ya con el proyecto de investigación, comenzamos a hablar de las campañas de arqueología. Bueno, la arqueología es una actividad, la excavación es una actividad destructiva. Hay un dicho que yo siempre saco a colación, me gusta aplicarlo en clase y también cuando hago visitas, que la excavación es como leer un libro, que a la vez que van avanzando en la lectura, se van arrancando las páginas. Y diréis, bueno, ¿cómo es posible eso? Digo, ¿no? ¿Cómo no se desmonta no se destruye ninguna estructura arquitectónica? No se destruye, es cierto, se preserva, se guarda, se registra, ¿no? Siempre, pero sí que es verdad que, ahora lo veremos, que haya tenido experiencia en estos casos, en excavación, sabe que la excavación es una capa continua, afloran las capas de sedimentos que se van levantando y en mitad de una capa y otra aparecen estructuras y el registro material, la cerámica especialmente, o quizás una moneda, permite fechar esa estructura. Eso es básicamente una excavación, capa, UE, y medirla, su cota superior, su cota inferior y avanzar. Así que nosotros vamos a hacer justamente lo mismo. Vamos a ver cómo van desarrollándose las diferentes capas, las diferentes fases, y vamos a ver cómo se va descendiendo hasta llegar a la cota final, el momento en que se abandona, ya sea porque no tenemos más capacidad de seguir excavando o porque hemos hallado el nivel geológico, la tierra, la roca madre, o bien porque no tenemos más tiempo, como en algún caso. Son sondeos, no son excavaciones en área abierta, son sondeos más pequeños, un sondeo de 5×5, porque lo que queremos es hacer muchos sondeos en diferentes partes del yacimiento para conocer cómo funciona en diferentes partes. La actividad, la excavación, como digo, es destructiva, pero aparte de ser destructiva, pues conlleva una inversión de dinero importante, una inversión de dinero, gente que tiene que venir al extranjero, tiene que pagar un billete de avión, en muchos casos, material, o sea, tiene un coste elevado. Y aparte, pues el tiempo es finito, ¿no? Tenemos 6 años, pero además normalmente estamos trabajando, damos clases, el resto del año tenemos que venir en verano, una fecha en la que tengamos disponibilidad, ponerse de acuerdo tanta gente es muy complicado, así que tenemos que maximizar tanto el tiempo como los recursos, que son finitos. Así que planteamos pequeñas excavaciones, sondeos de 5×5 metros. Bueno, el primero, el sondeo 1, del 1 al 6, se plantea en la plataforma forense. Ya saben ustedes dónde se encuentra, esos contrafuertes tan famosos. Allí, en principio, ese sector se llama la Acrópolis, el sector aterrazado, el foro, en definitiva, no puede ser otra cosa.
en la plataforma forense, es un aterrazamiento artificial creado por los romanos. Hay mucha gente que piensa, que desconoce la intrahistoria del yacimiento y piensa que ese es el punto más alto del yacimiento. No, el punto más alto, natural, digamos, está a la derecha, estaría aquí. Esta terraza es completamente artificial. Se hizo a través de construcción, a través de opus caementicium, a través de esos contrafuertes que están sosteniendo toda esa plataforma en la que lo lógico sería pensar que habría seguramente una basílica, un patio al aire libre porticado y la curia y todas las instituciones de gobierno que harían falta en una ciudad privilegiada como era el caso de Carissa. En la parte superior, también como estoy seguro que saben la mayor parte de ustedes, habría un templo en la altura que sería visible desde kilómetros y kilómetros a la redonda. ¿Qué hace Roma? Utiliza el lenguaje arquitectónico para hablar como una forma de poder. Bueno, ¿el objetivo cuál era en el Son de Uno? Claramente, documentar el foro. El foro es el espacio donde cabe esperar que haya más elementos monumentales, epigrafía, escultura, decoración arquitectónica, o sea, el sitio, en principio, hablando de forma coloquial, más goloso para un arqueólogo. Bueno, ¿qué nos encontramos en la primera capa? Pues por supuesto, material cerámico que procede de la parte superior, pero conforme profundizamos encontramos material de derrumbe de la terraza superior. Aquí vemos estos machones, estos machones formarían una especie de caja que formarían una especie de encofrado a su misma vez, un encofrado, y tendría un núcleo, ese núcleo se recubriría con arena, con cascote cimentado, compactado, para sostener, para decir la cimentación de ese gran templo del que desgraciadamente no conocemos prácticamente nada. Cuando se abandona, seguramente por causas naturales, acaba derrumbándose y todos esos bolos, esos fragmentos de canto acaban en toda la plataforma del foro. Ahí ven ustedes, normalmente los cantos más gruesos acaban en la parte más cercana a la terraza superior y los más finos acaban en esta parte. Y a continuación encontramos un elemento que no esperábamos, un muro, pues un muro tampoco con mucha monumentalidad, sería un muro de mampuesto de caliza, seguramente reaprovechado de esos bolos que caen de la superficie de la terraza superior, que se han trabado con barro, que no tiene ningún tipo de recubrimiento y que no tiene siquiera zapata ni cimentación. La anchura parece coincidir con el codo Rasasi, que es una unidad de medida, una metrología propia de la época emiral y califal, por lo tanto, seguramente corresponda a época califal. Se trata de un edificio califal que tenía un suelo de ladrillo, muy mal documentado, apenas se pudo documentar, y eso nos da pie a pensar que la terraza del foro fue ocupada por diversos edificios de época califal y almohade. Hay una fuerte reocupación que no esperábamos y esta es la primera evidencia. Ya veremos luego otra. Avanzamos. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues podemos documentar mejor el lateral del muro y lo que encontramos son rellenos que proceden de arriba. Rellenos en lo que pues hay también entre capas de tierra, capas de sedimento, muchos fragmentos de piedra, también hay elementos romano del expolio que se produjo en esa zona en época tardoantigua y medieval. Hay escombros, tégulas, fragmentos de pavimento, caliza micrítica como la que servía para pavimentar las calles. Ahí vemos este sillar con esa oquedad, con ese agujero para ponerlo a través de las pinzas, ponerlo en obra. El caso es que llegamos hasta una profundidad considerable y no pudimos documentar nada del foro, ni siquiera su destrucción o su cimentación. Es muy frecuente en los foros que se encuentren caleras, hornos de cal en los que se corta elementos de decoración arquitectónica, escultura, epigrafía hecha en mármol y allí con la acción del fuego se convierte en cal que se utiliza en la construcción para cubrir pavimento. Allí no hay nada. Ni siquiera elementos directos de cimentación, de robo, nada. O sea, es una incógnita. ¿Qué había ocurrido con el foro? No lo sabemos. El caso es que, bueno, pues los resultados del sondeo fueron modestos.
no vamos a engañarnos, fueron modestos, esperábamos encontrar pues eso, epigrafía, decoración arquitectónica, escultura, y no apareció nada. Pasamos a hablar del sondeo 2. El sondeo 2 está justamente en el área norte de la terraza superior, una zona muy interesante, que corresponde a la parte natural más elevada del yacimiento. Digo natural porque la parte artificial sería la del foro, como hemos dicho, y esta sería la cota superior del yacimiento en época prerromana. Allí encontramos, sobre todo en la parte de la ladera, los que conozcan el yacimiento, encontramos una cantidad innumerable de cerámica prerromana, almohade, romana también, incluso también cerámica del bronce final, cerámica bruñida y hecha a mano del bronce final. Así que, en principio, pensábamos que allí estaría congregada la población en época prerromana y, bueno, luego se expandiría por diferentes partes del cerro hasta llegar a la parte más baja. Así que era el lugar ideal para conocer toda la secuencia estratigráfica, toda la fase histórica del yacimiento, desde su primera ocupación hasta su abandono. Y más teniendo en cuenta que hoy sabemos cosas que entonces no sabíamos, acerca del funcionamiento estratigráfico del yacimiento y acerca de las diferentes fases históricas por las que Carissa Aurelia pasa, ¿no? Lo que también era un sitio también idóneo porque allí, no sé si lo ven ustedes aquí en esta ilustración, en esta imagen, había un muro de sillería romano, por tanto había un edificio, no sabemos si público o privado, y bueno, pues a la misma vez que documentamos la secuencia estratigráfica, podemos ver qué es lo que era aquel muro y quizás, bueno, pues documentar el alzado. La primera fase es una fase medieval islámica, ya lo habíamos visto en el foro, que la reocupación del yacimiento se produce entre época califal, sobre todo la época almohade, es bastante importante. En principio vimos una zona de vertido, aparece mucha cerámica, material constructivo y muchos materiales de época califal y almohade. No encontramos en este sondeo ninguna estructura edilicia, ningún muro, ninguna cimentación, ningún pavimento, con lo cual pensamos que al menos este punto no estaba urbanizado en época islámica. Así que quizás la zona norte estaría dedicada a vivienda, pero allí no había. Había un descampado, un espacio al aire libre, no sabemos. En otros puntos sí hemos encontrado al menos muros. Continuando, como digo, como si estuviéramos quitando capas de una cebolla, de la parte superior, de la más reciente a la más antigua, pues ya por fin documentamos el edificio romano. Un edificio que en origen sería de buena calidad, porque está hecho con sillares cuadrados, opus quadratum, como llamaban, como la terminología científica, la jerga que utilizamos para hablar, aludir a estos sillares, muy regulares, con las caras muy bien labradas, que se fecha, según los estudios cerámicos, en época tardorrepublicana, en la fecha en la que realmente se urbaniza al completo la ciudad. Esa época de transición entre época de César y época de Augusto, que es cuando la ciudad recibe probablemente su estatuto municipal. Pero el edificio estaba muy deteriorado. ¿Por qué? Porque en aquella parte, la parte más alta, los edificios no había, digamos que no había ninguna altura superior de la que pudiera ir cayendo la escorrentía, con la lluvia, pudiera cubrirse con barro, con estrato, nada, ¿no? Así que probablemente estuvieron, una vez que se abandonaron, al aire libre y visible hasta probablemente época almohade, época islámica, en la que se utilizan esos edificios, no solamente, sino otros muchos, como cantera. Es mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más económico acudir a esos edificios romanos, desmontar los sillares y reutilizarlos en sus propias construcciones. Eso, digamos que no solamente afecta a época medieval islámica, sino que es algo, bueno, que es algo consustanciado al hombre, que hoy en día también se hace y se hizo, los romanos también lo hicieron a su vez, ¿no? Pero es muy acusado el expolio que sufre el yacimiento en época medieval islámica. En este caso parece que hay también evidencias de fuego, refactaciones, fuego, y hay huellas de la extracción de sillares. Si ustedes ven aquí, hay un sillar partido por la mitad, de señal de que se le ha introducido una especie de palanca, no se ha podido romper al completo, y como no se ha podido sacar completo, se ha abandonado. Y bueno, pues
También se pudo documentar dentro de ese edificio romano tardo-republicano una fase posterior. El edificio pues tiene una vida prolongada y una reforma, esa reforma tiene lugar en época tardía, en época tardo-antigua seguramente. Hay, en ese muro largo, había practicado una puerta y ¿qué se hace? Se ciega. Vemos que se reutilizan seguramente sillares procedentes de un edificio que entonces estaba seguramente abandonado y que debajo, fijaos, la calidad es otra de la obra, cómo se introducen especies de cuarcitas, de cantos rodados debajo para regularizar el suelo. También se pudo documentar en un punto muy concreto de ese sector, dentro del edificio, un pavimento hecho con ladrillo y su cama, su sedimentación, donde reposaba, hecho justamente de ladrillos también reutilizados, de otro edificio que también en aquella época pues ya se habría abandonado. Y además son ladrillos de gran formato, que son ladrillos, una de las cosas que estamos analizando es que en Cariz Velilla había producción seguramente había filina, había alfarería, y que en esa alfarería se produjo seguramente unos ladrillos muy grandes, que no corresponden a la metrología tradicional romana que tiene su equivalencia en el pie romano. Seguramente, pues esos ladrillos tan grandes también se reutilizan además de ver cómo era el foro, en qué estado se conservaba, además de ver la secuencia estratigráfica, se planteó inicialmente documentar esta gran arteria. ¿Qué encontramos a nivel superficial? Como ya podéis imaginar, pues elementos que han rodado de la parte superior. ¿Qué elementos? Pues loza de caliza micrítica, esa caliza que parece casi un mármol, que procede de las primeras estribaciones de la sierra, justamente aquí, del Dolmen de Alberite, aquí, ahí están las canteras. Habrá que analizarlo, pero quiero apuntar que estaban allí, puesto que el propio Dolmen de Alberite está hecho justamente con estas lastras de caliza micrítica, que no solamente en Cádiz, sino también en Intuqui y también en Villamartín hay epigrafía hecha sobre ese mismo material, ¿no? Que se utiliza para las calles como soporte donde esculpir la epigrafía, pero es un material muy interesante que habría que estudiar con más profundidad. Aparte de caliza micrítica encontramos material constructivo, tejas, ladrillo, sillares, fragmentos de Opus Camenticium y mucha cerámica rodada, cerámica que proviene de la parte superior. Curiosamente, aquí no encontramos restos, ningún resto ni siquiera constructivo de época medieval islámica. Esto es señal de que allí no llegaron a establecerse, en ese punto al bajo no llegaron a establecerse los almohades o los individuos que probaran el yacimiento en época anterior, en época califa. Encontramos muchas arcillas, mucho limo procedente de los arrastres y, como digo, mucho material romano, tégula, fragmentos de opus igninum, que les explicar lo que es, no me voy a detener aquí, mampuestos, cerámica y también cerámica rodada. Antes de que no había, seguramente, no había fase de época medieval islámica aquí y lo sabemos porque la cerámica toda ella aparece muy rodada. Por tanto, necesariamente tiene que provenir de arriba. Y ya empezaron a aflorar cosas interesantes, ¿no? Al final la arqueología muchas veces vas pensando que puedes hallar, vas haciendo hipótesis, ¿no? Conforme vas excavando. Y en este caso encontramos unos sillares alineados, sillares con buen aspecto, ¿no? Con el mismo módulo, la misma superficie, la misma categoría, alineados, nivelados, y esto en principio, cuando llegamos a ese estrato, a esos niveles, nos pareció, pensamos que probablemente fuera un paso de peatones, como los que hay en Pompeya, un limitador para que no pasaran los carruajes, o directamente que provenían del derrumbe de la cota superior, lo que pasa es que tiene la fortuna de caer también. Después comprobamos que nada de eso, que venían de la parte superior. Ahí veis cómo aparecen, parece que están bien puestos, ¿no? Pero vienen de otro edificio que se derrumbaría y acabaron cayendo allí. ¿Dónde cayeron? ¿Dónde cayeron? Pues en una calle. En la calle, efectivamente, estaba allí. Pudimos documentar esa gran calle, que solamente que apareció en las protecciones geofísicas, se trata de una gran arteria, una calle que aparece en toda la superficie del sondeo. Estamos hablando de una calle que tiene 5 metros
más, y que mínimo, como en aquel momento tenía 5 por 5 metros, no vimos los extremos, que estaba compuesta por grandes losas de caliza micrítica, unas lajas de gran tamaño. La mayor de las que había tenía más de 1 metro, por casi unos 70 por 97, lo que hice el cálculo, y una laja con ese grosor de 12-18 centímetros pesa en torno a 850 kilogramos, casi una tonelada. Nos damos cuenta la dificultad, el gran esfuerzo económico y humano que los romanos hicieron para solar toda esa superficie. Digo ahora, en perspectiva, adelanto que realmente todas las calles del yacimiento, todas las calles de la caliza romana se pavimentaron con esas mismas losas, porque aparecen en otros puntos en los que hemos acabado, porque en algunos puntos en los que había correntía, paso de agua, han aflorado. Así que probablemente todo el yacimiento estaría pavimentado con esa misma forma. Las calles parecen ser de una misma fase constructiva, no que se hicieran al mismo tiempo. La gente tardaría, no sé, 5, 10, 12, 15, 20 años, pero entra dentro de un mismo impulso constructivo. Que adelanto ya también sería seguramente sería consecuencia de la promoción municipal de la caliza, otorgada seguramente por Julio César, puesto que Julio César otorga el nombre de su madre, Aurelia Cota. Es algo muy habitual en la época, esa promoción municipal y ese gran impulso que lleva a Caliza seguramente a construir el foro y a construir esas grandes vías que sirven para ir de un punto a otro de la ciudad. Como veis, el contacto es diferente, apenas tiene llagas, apenas hay intersticios entre un punto y otro. Como curiosidad les diré que no ha aparecido ninguna moneda en ninguno de esos puntos de contacto. Es muy frecuente encontrarla. Esto nos daría mucha información para saber en qué momento no es que se abandonan, sino que expresa el mantenimiento de la ciudad. Nada, por ahora el sondeo, ninguna moneda, algo sorprendente. Bueno, y que tiene un excelente estado de conservación. El caso es que queremos conocer más, ¿no? Como digo, la calle no se ha votado por ninguno de los perfiles, así que pedimos el preceptivo permiso a la delegación de Cádiz para poder ampliarlo, puesto que, dada el estado de conservación, no nos dejamos levantar ninguna laja para poder documentar en qué fecha se construye. Bueno, ahora veremos cómo se amplía. Vemos que nos dejan practicar otro sondeo paralelo al lado y allí tampoco se agota la calle. Imaginaos la amplitud que tiene, ¿no? Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar también de otras pequeñas cuestiones relacionadas con la calle, como, bueno, pues que la calle parece que estuvo poco tiempo en funcionamiento. ¿Cómo sabemos que estuvo poco tiempo en funcionamiento? Porque apenas tiene huellas de carro, huellas de rodada, apenas tiene reparaciones. Sí tiene una, que ven cómo es, se pierde esta pieza y directamente se mete en pequeños mampuestos, también hechos de caliza micrítica, aparejados con barro y metidos a presión. De esa forma, cuando pasaba un carro, pues no notaba el bache. Pero esa es la única. Cuando es frecuente, cuando las calles tienen mucho tránsito, es frecuente que la misma laja de piedra se desmonte y se le dé otra orientación, entonces se da la vuelta, de forma que, por ejemplo, si van ustedes al área arqueológica de Morería, en Mérida, ven que allí aparecen ruedas de restos de pasar los carros, rodadas, pero están puestas de diferentes formas. Y una locura, bueno, ¿qué explicación tiene esto? Es que se levantaron y se les pusieron, se reutilizaron después y se les pusieron con diferentes orientaciones. En este caso, nada de eso. Están intactas, casi como si se hubiera acabado de construir, y eso nos da pie a pensar que ese sector de la ciudad fue abandonado rápidamente. Es una hipótesis que deberá de aquilatarse, deberá de comprobarse en un futuro, pero todo apunta a que sería así. También tuvimos la oportunidad de documentar en una esquinita de ese sondeo un pequeño, un sector de un edificio, una esquina de un edificio construido con sillares que tenía dentro un pavimento de ladrillo. Bueno, el edificio originalmente, bueno, pues sería de buena calidad, pero acabó siendo arrasado,
sabemos por qué, al final del siglo I después de Cristo. El caso es que el edificio necesariamente tenía que ser un edificio importante. No sabemos a qué se dedicaría, cuál sería su finalidad, pero el lugar, a mí me parece privilegiado para construir, por ejemplo, una taberna, un local comercial, un sitio de tránsito, ¿no? Qué mejor lugar que ese. Y además, no lo he comentado, ese punto donde se excavó coincide con el encuentro, no solamente con la calle, sino hay otra calle transversal que desciende desde la parte del foro, así que esa esquina sería privilegiada, siendo un punto ideal para un edificio comercial. Pero no sabemos a qué se destinaría. Sí que apareció allí una cosa muy simpática, que es un dado. Un dado es el mismo, lo que pasa es que he puesto dos imágenes porque son muy pequeñitos. Un dado hecho en hueso, ¿vale? Que tiene apenas 1 centímetro, tiene ahí como nuestro dado, ¿vale? Los romanos que eran muy dados al juego. Y es la segunda evidencia del juego en Carice Aurelia, porque en la parte superior aparece también una ficha que se hacía, una cerámica que se partía, una vasija, y se hacía aprovechando la propia cerámica, se quitaba las esquinas y al final se acababa obteniendo una ficha. Esa es la segunda evidencia del juego en Carice Aurelia. También en aquel punto había un robo, un sillar que había sido robado, seguramente de época tardía, en la antigüedad, en la medieval islámica, no sé. El caso es que había una pieza, una laja que faltaba, y esto es muy interesante, porque nos abría una ventana a la caricia romana. No se había podido documentar en la parte superior, pero el hecho de que faltara allí nos daba pie a excavar en ese punto y ver si allí había continuidad, había otra secuencia estratigráfica que nos documentara la caliza de época inmediatamente anterior a la conquista romana. Y justamente, fijaos, al final este es la oquedad, el punto que podemos excavar. Tiene creo que aproximadamente 1,5 metros, 1 metro, y llegamos hasta una profundidad de creo que unos 1,30 m o 1,20 m. El caso es que espacios mínimos, ustedes ven, pero como digo, fue muy interesante lo que se encontró allí, y puede dar fe de ello Paloma, una ceramóloga, porque se encontró allí abundante cerámica turdetana y púnica, cerámica que se retrotrae hasta el siglo III a.C. También restos de material constructivo y muchos restos del consumo de animales. Y esto es muy interesante porque era la primera vez que se documentaba una secuencia de época prerromana dentro del Occidente. Una ventana abierta a la caliza de época prerromana. Y lo que hemos podido saber a raíz de excavar ese punto tan pequeño es algo que tiene mucha trascendencia histórica. Sabemos que en época prerromana pues se habitan las cimas de las montañas, las cimas de los promontorios, porque desde allí se puede controlar visualmente el territorio, el dominio visual, y también porque estas cimas ofrecen una protección natural. Aparte de esa protección natural de una ladera escarpada, pues bien seguramente algún tipo de defensa complementaria artificial, una muralla, un bastión. Pero el caso es que pensábamos que toda la caliza prerromana estaba situada en la plataforma superior. También os he comentado que antes os comenté que había también cerámica por aquí en superficie, con lo cual esa era la hipótesis inicial, pero hoy en día, a través de esa excavación, a través de esa mínima ventana a la caliza prerromana, sabemos que la población de época romana llegaba hasta este punto tan bajo. O sea que la caliza romana era una población mucho más amplia, con una superficie mucho más grande de la que pensábamos que tenía inicialmente, lo cual eso tiene su cierta trascendencia histórica. Y además pensamos una hipótesis que es difícil contrastar debido a que el espacio es mínimo, pero realmente se trata de una calle, un nivel en el que lo que se hace es que los vertidos se aplanan, se aplastan, se compactan, y probablemente sería una calle que los romanos lo que hacen es utilizar el mismo viario, ampliarlo seguramente, monumentalizarlo con esas lajas, pero el viario de Carice Aurelia probablemente sea mucho más alto. Se retrotrae probablemente al siglo III cuando no antes. Esto es muy interesante, como digo, una mínima ventana, pero que nos da unas posibilidades de análisis histórico tremendo. Bueno,
nos quedamos en la ampliación del sondeo, y bueno, pudimos, gracias a ese sondeo, a esa ampliación, conocer, tener más detalles de esa calle. Pudimos documentar que, bueno, pues queríamos documentar si tenía, qué anchura tenía y si tenía algún tipo de infraestructura asociada. Cloaca, pórtico, acerado, porque esa calle principal, común, el mundo romano común, que las calles principales tengan columnas que soportan una viguería que soporta sobre un techo que sirve para que la gente pueda andar en verano, no le dé el sol y en invierno no le dé la lluvia, ¿no? cuando llueve. Así que una calle de esa principal para que tuviera ese equipamiento urbanístico. El caso es que ampliamos, se amplió otros 5 metros, creo que un par de metros de ancho, y no pudimos documentar al completo la anchura de la calle, así que es más ancha de estos 7 metros, una calle de verdad monumental. Lo que sí pudimos ver es que hacía una ligera curva, adaptándose a la orografía natural del emplazamiento de Carisa. Ahí ven ustedes cómo hace esta curva, si quieren se lo muestro en plano, en la perspectiva geofísica. Estamos en este punto, ven cómo ahí quiebra un poco. Estaremos justamente documentando esta parte. Y también pudimos registrar que en un margen de la calle no había ni edificio, ni había acerado, ni había pórtico. Lo que encontramos es directamente la cimentación, la cama que sostiene la laja de piedra. Esto es llamativo y bueno, pues, pudimos documentar la cimentación típica de las calles y de las carreteras, que nosotros que por pavimento, un núcleo, una cama, y a partir de la segunda capa el rudo, que son guijarros más pequeños, y finalmente el guijarro grueso llamado estatumen, y se ve perfectamente el estatumen y el rudo, y esta capa de base de cama que se llama núcleo. Una anomalía, no sabemos que puede haber en otros puntos, en ese punto no había documentado nada, no sabemos si es que no se llegó a edificar ese punto, no lo sabemos, una incógnita. También es verdad que el rasante, fíjense ustedes, está a 20 centímetros de la superficie actual, quizá ha podido ser desmontado, no lo sabemos, una incógnita, habrá que resolverlo en próximas intervenciones. Y pasamos a la campaña 2025, quedan todavía 3 sondeos, vamos a ir rápido porque llevamos ya casi una hora de que empezó la conferencia, de que empezó la presentación. En este sondeo número 4 se plantea en el área superior de la ciudad. En aquel punto los sondeos geofísicos arrojaron la información de que había una pequeña calle asociada probablemente a un edificio doméstico. En ese punto veis que lo que decía antes, que incluso se puede ver el patio de la casa, se puede ver el peristilo, el atrio, aquí se ve la columna, pues allá había una casa y una pequeña calle. Y bueno, pues el objetivo de este sondeo era, ya le conocíamos cuál era cómo funcionaban las calles principales, pues ahora conocer cómo era el viario secundario, que es el que daba acceso desde las vías principales a las casas. Y también tenemos que hablar de los casos resultados del sondeo ubicado en aquella área. El sondeo 2, pues, apenas pudimos documentar esa vivienda expoliada en época almohade y nada de la secuencia histórica, prácticamente nada de la secuencia histórica de la Carisa prerromana y prehistórica. Bueno, pues lo que encontramos en aquel punto es una capa superficial con materiales de diferentes colores, cerámica mezclada, material constructivo. Pasamos a la siguiente fase, encontramos ya la fase almohade. Y antes dije que en otros puntos, en el sondeo 2, pues no había evidencia de ningún tipo de construcción, de ningún tipo de estructura edilicia. Aquí sí hay. Aquí hay un pequeño murito que probablemente se apoya directamente en el romano, utilice como cimentación, era algo. Eso nos sirve para saber que en aquel punto sí había algún tipo de vivienda o de casa o de edificio, el sitio sí estaba poblado. Y además encontramos muchas fosas de saqueo de material romano. En época almohade, en época califal, en época islámica, lo que se hace es directamente se acude a los edificios antiguos que seguramente asolarían a
tabla de superficie, se desmontan y se van, esa actividad de robo al final acaba creando esa especie de círculo, hueco que ven en pantalla. Una vez que se extraen los materiales, los sillares, lo que se hace es que el espacio, a raíz de los vertidos, de la propia vida, de la propia actividad humana, se van nivelando. Y dentro de esas fosas de saqueo aparecen muchas cerámicas de época medieval. Aquí en este punto concreto aparecían muchas cerámicas almohades, muchos alfores, especies de cuenquecillos, con decoración verde manganeso que son típicos de esta época. Esto es que os presento no son de allí, pero para que sepamos más o menos de qué tipo de material estamos hablando. Seguimos bajando y ahora sí encontramos un elemento, digamos que sí, bastante monumental. Otra calle en este caso, una calle que prácticamente se puede percibir a nivel de superficie y que dibuja una curva muy potente, una caída, un declive bastante considerable. Se trata nuevamente de una calle pavimentada con esas lajas, esas grandes losas de caliza crítica, exactamente igual, de la misma calidad, de la misma superficie, de la misma puesta en obra tan buena como la que se documentó en la parte baja de la ciudad. En este caso es un callejón muy pequeño, un callejón, aquí no se conservan las calles, pero imaginen ustedes que aquí hubiera una casa y otra, sería un callejón mínimo. En este caso no se ha documentado acera ninguno, serviría de acceso a las casas y tampoco tiene reparación. Exactamente igual, diferentes formatos, diferente finalidad, pero al fin y al cabo la misma técnica constructiva. Seguramente también habría que situarla, su construcción, entre finales del siglo I y principios del siglo II. Ese cambio de era que podemos atribuir seguramente al impulso, este impulso urbanístico monumentalizador, habría que atribuirlo seguramente a la conversión en municipio de la ciudad. Como saben ustedes, César concede a la ciudad el intento seguramente de municipio, y esto hace que la ciudad, por un lado, quiera monumentalizarse, tener una imagen urbana propia de una ciudad privilegiada. Dentro de esa etapa, aparte seguramente de la construcción del foro, se construye todo el viario urbano, que pudo durar años, no sé si decenios, 20 años, no sabemos, pero seguramente sería un proceso prolongado. Esto lo sabemos porque en este punto pudo cavarse un poquito y pudieron documentarse una cerámica muy típica de esta época, la terracilla tetálica, que se difunde en este punto en Hispania entre finales del siglo I y principios del siglo II, seguramente en época augustea. Bueno, en otra esquinita también se pudo documentar una banda de opus signinum. Y antes hablé del opus signinum, pero no dije qué era, que me iba a parar aquí ahora. El opus signinum es un material que sirve para recubrir superficie, un mortero hidráulico que se utiliza para cualquier tipo de espacio que esté en contacto con el agua. Y se dispone aquí, en este punto, donde había seguramente una casa. ¿Por qué se pone esto aquí? Pues seguramente ya alguno lo habrá deducido, por esa pendiente, cuando llueve, sobre todo de forma torrencial, con esa pendiente el agua probablemente penetraría en la pared, provocando problemas de humedades. Los romanos, que no eran tontos de luego, ¿qué hicieron? Pues poner esa faja de opus signinum, de pavimento aislante, para evitar que la humedad afectara a la casa. Tenemos un ejemplo, un elemento de urbanismo bastante interesante. Bueno, tenemos que hablar también un poco de la casa, de la vivienda, seguramente, como digo, una arquitectura doméstica, pero pues solamente pudimos documentar parte de su fachada hecha con sillería y con ladrillo. Sí pudimos documentar en el otro cuarto, la otra mitad del sondeo, un edificio, realmente un edificio doméstico, una domus, pero que estaba muy afectada por el robo de materiales de época islámica. Se ha conservado relativamente bien la fachada, que está construida con sillares, una fachada importante, monumental, de buena calidad, pero ya ven ustedes el interior. El interior pues está
prácticamente arrasado debido a esa actividad posterior de reaprovechamiento de material constructivo. Sí que pudimos detectar otra fase dentro de época romana, no se ha podido datar con seguridad, ya a raíz de los estudios cerámicos se podrá, imagino que la cerámica arrojará una datación precisa. El caso es que esa vivienda sufre una reforma y ahí ven ustedes lo que la puerta, el vano de salida a ese callejón se tapia, se cierra con sillares de poca calidad, y debajo, para regularizar la superficie, se meten ladrillo. Una reforma, digamos que no de mucha calidad, pero sí muy económica, no habían gastado nada en material de construcción. Y asociada a esa fase también se construyen unos pilares de ladrillo, lo ven ustedes, que no sabemos para qué servirían, cuál era su finalidad, seguramente sostener un techo, sostener una planta de arriba, no lo sé. El caso es que hemos documentado esos pilares. Interesante, no solamente es la construcción de una calle, la fecha que se construye, ya hemos hablado de la fecha de construcción de la calle, sino también es interesante hablar de cuándo se abandona, de cuándo se desatiende el mantenimiento de las vías de la calle. Llega un momento en España que en muchas ciudades, pues por causa económica, por una multiplicidad de causas que son complicadas, vamos a entrar en ellas, yo me dedico específicamente a ello. El caso es que, múltiples causas, ¿no? Que las ciudades comienzan a entrar en crisis y el órgano municipal, la curia, el magistrado, dejan de atender la limpieza de las calles. Imaginemos que en la actualidad, si se dejaran de limpiar las calles, pues al cabo de unos meses ya estarían llenos ya de tierra, de suciedad, de basura, y esa basura, en este caso la cerámica, permite fechar con mucha seguridad la fecha de abandono, o la fecha en la que ya se comienza a no limpiar la calle y que se comienza a abandonar. Es un proceso prolongado, pero la primera fase de abandono de la calle, como digo, de falta de mantenimiento, se puede fichar por la presencia de terra seidata hispánica, una cerámica que bueno, se difunde en la península ibérica de origen local, de Tricio, procede de talleres de Tricio, La Rioja y también de Andújar, en Jaén. Se puede fechar entre finales del siglo II y sobre todo el siglo II después de Cristo. Yo me decanto por pensar que seguramente estamos hablando para fechar de este proceso del siglo II, probablemente de finales. El caso es que no se ha encontrado terra sigillata africana, que es la siguiente variedad de cerámica que está en boga a finales del siglo II y principios del siglo III. Y por tanto, esto nos da pie a pensar que Carissa tiene una fase de explosión, una fase constructiva muy importante, pero que rápidamente está en crisis. Al cabo de un siglo, ya la ciudad comienza a abandonarse. Y no es algo puntual, porque no solamente se abandona ese punto, sino, si ustedes recuerdan, el otro edificio también se abandona en la época, el edificio de la calle también se abandona a finales del siglo I. Este caso se puede llevar un poco más tarde, finales del siglo II, mediados del siglo II, pero el caso es que es una fecha muy temprana. El caso es que, realmente, también Carissa se ve aquejada por una crisis urbana prematura. Habría que estudiar cuáles son las causas, pero es algo muy llamativo desde el punto de vista histórico que esta ciudad, que conoció un florecimiento tan importante, se abandone al cabo de 2 siglos, muy tarde. Bueno, pasamos ya al penúltimo sondeo, el sondeo 5, situado también en la parte de arriba. En este caso hemos sido muy tozudos, digamos que ahora con la perspectiva parece que nos hemos equivocado un poco en situar todos los sondeos en esa parte superior, porque no han dado buenos resultados. El caso es que este también se plantea en el área superior de la ciudad, en la terraza superior, pero en el extremo noroeste, cerca de una torre prerromana que hay allí, muy interesante, que probablemente se reutiliza en época romana, en el trazado de la muralla romana. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo era documentar la muralla, el equipamiento urbano de primer nivel, que Carissa tuvo que tener, porque necesariamente aparece en diferentes partes, se documenta en la protección geofísica y también aparece a nivel de superficie en otros puntos de la ciudad.
El nivel superficial que encontramos, ya se lo pueden imaginar ustedes, mezcla de materiales constructivos, de cerámica, de todas las tecnologías, incluido también incluso de época, ¿no?, de la prehistoria fina. Y por supuesto también aquí evidencia el saqueo y de la destrucción del edificio. Y en este punto concreto parece que hay incluso restos del laboreo agrícola. Yo no sé si alguno de los presentes me lo podrá contar después, si sabemos si esa parte de Cariza fue o se intentó poner en explotación agrícola en algún momento. El caso es que vemos aquí en las piedras, los sillares, como aparecen dañados, el paso parece que es de material de pillaje agrícola. No lo sabemos, pero parece que sí. Bueno, como era previsible ya, encontramos en la fase almohade, y aquí también se ha encontrado un muro de un edificio indeterminado, no sabemos si vivienda. El caso es que hay evidencias de construcción, realmente de casa. Ese punto del área superior de la ciudad sí estaría habitado, sí estaría urbanizado en época almohade. Y, por supuesto, también, como era de esperar, muchas fosas de saqueo. La constante reaprovechamiento del material romano de esos edificios que probablemente estarían a la vista y que directamente se desmontan. En este punto se encontraron hasta 7 fosas de saqueo. Ahí ven ustedes la forma que crea ese saqueo. Y estas fosas de saqueo son muy complejas, muy laboriosas de excavar, ralentizan mucho el desarrollo de la excavación, porque hay que registrar la superficie inferior, documentar, tomar notas, tomar fotos, excavarla, y después cuando se excavan, tomar la cota inferior. Esto hace que sea mucho más complicado ese proceso de excavación, mucho más lento, mucho más laborioso que cuando encontramos una única capa a lo largo de toda la superficie del sotero. El caso es que encontramos mucho estrato deshecho con fragmentos de cerámica común y también cerámica verde manganeso de época almohade, y curiosamente también encontramos este gran contenedor. Ya digo que la secuencia es la siguiente: se busca el material, se hace esa obra y después, por la propia vida diaria, el desecho continuo, incluso el vertido de residuos, se van recubriendo, se van nivelando. Y encontramos ese gran contenedor que tenía dentro cerámica común y que sirvió como si tiramos. Yo me recordaba que tira directamente una bolsa de basura, se rompe y directamente se echa dentro esos restos de fragmentos cerámicos, esos restos de hueso, y se pierde. También encontramos, por supuesto, la fase romana. En este caso, un edificio probablemente doméstico, pero que, por desgracia, también se hallaba muy alterado por el robo, el saqueo de materiales constructivos acaecidos en época almohade. Lo que podemos comentar son esa esquina, hecha con mampostería, con pequeños fragmentos de caliza trabada con barro, una pared muy sólida, muy importante, que tenía una función estructural importante debido a su anchura. Y dentro pues encontramos restos de ladrillo, muy arrasado como digo todo, pero que seguramente estarán relacionados con una compartimentación interna. Un muro que serviría para diferenciar dos ambientes, dos salas, dos habitaciones. Vivienda, pues seguramente será vivienda, sería lo que cabría esperar en ese punto, pero no lo sabemos a ciencia cierta, dado el nivel de arrasamiento, el nivel de reaprovechamiento del material humano que tuvo lugar en época medieval islámica. Lo que sí se puede documentar es el abandono. El abandono es coherente con el abandono de otros puntos, el abandono de las calles, de ese sector superior y también del sector inferior, que se sitúa también entre fines del siglo II, fines del siglo I y sobre todo el siglo II, realmente en una época más al siglo II. Como digo, hay mucha evidencia basada en la cerámica, en la tecnología cerámica, de que Cariza se abandona de forma prematura. Y curiosamente, como había ese espacio de región afectada por el robo de material constructivo, pues pudimos profundizar. Y bueno, pues tiene un metrito, no sé cuánto será exactamente, pero más o menos 1 metro, el hueco mínimo, ¿no? Y además estaba ya, digamos que prácticamente los 2 últimos días de excavación, así que aprovechamos para continuar excavando y encontramos un nivel interesante, un nivel mínimo por su superficie, pero interesante, porque encontramos cerámica correspondiente, cerámica hecha a mano, cerámica con decoración bruñida,
que pues, puede ser tanto de calcolítico como de bronce final. Digamos que hay que afinar la cronología dentro de las próximas campañas de estudio de materiales, pues se podrá determinar con seguridad, pero el caso es que la primera secuencia estratigráfica en la que permite documentar niveles de época de la prehistoria reciente, es decir, Carissa, hoy día Carissa, se puede decir a ciencia cierta que Carissa está habitada, más que habitada, está poblada, hay gente que vive allí, no es que fuera una ciudad, pero sí que hay poblamiento que se retrotrae como mínimo al siglo IX a.C., una fecha muy reciente, digamos que se puede hablar, podemos decir que es una de las ciudades más antiguas de Andalucía, de la península ibérica. Se cuenta que Roma, al menos de forma mítica, fue fundada en el siglo VIII, y que como muy tarde se fecha en el siglo, por cerámica y por estratigrafía, en el siglo IX, del siglo IX y VIII. Podemos decir que Carissa Aurelia es incluso más antigua que Roma, que no es poco, ¿no? Así que, bueno, pues fue una mínima ventana a la Carissa de época de la prehistoria reciente, pero fue interesante puesto que pudimos documentar que ya Carissa está poblada, habitada en esa fecha tan remota. ¿Y la muralla? Dirán ustedes, Diego, ¿y la muralla? ¿Qué íbamos a buscar? ¿Dónde está la muralla? Pues la muralla no se pudo documentar porque pinchamos en un lugar erróneo. La muralla sin duda tiene que estar, no cabe duda que tiene que estar allí, pero habría que buscarla más en el desnivel. Así que el resultado fue discreto. Siempre digo yo que en arqueología la información es información y es interesante porque nos permite conocer cómo funciona el yacimiento, etapas de medieval islámica, o cuando se abandonó el yacimiento, que había ante una vivienda importante y que incluso el yacimiento fue habitada en época de la prehistoria reciente, pero nosotros venimos buscando la muralla y no se puede documentar. Para las próximas intervenciones buscaremos documentarla en otro punto. Y bueno, pasamos ya al último sondeo, el sondeo 6. Un sondeo situado en la plataforma solar forense, antes en la fase en 2024, justamente abrimos aquí el sondeo, pinchamos aquí y ahora vamos a situar el sondeo justamente al lado de la cresta rocosa, intentando documentar, como quiera que fuera, algo del foro, un elemento estructural arquitectónico del foro. Ese era el objetivo, documentar el foro, puesto que todos los esfuerzos fueron vanos para poder documentar, no ya el foro directamente, sino qué había pasado, si había sido desmontado, si se había reutilizado, algo, ¿no? Que nos diera alguna mínima información. Bueno, aquí ven ustedes, situar el sondeo, pegadito a esa pared rocosa, que ha sido tallada artificialmente para regularizar la pared, y bueno, vemos cómo vemos los cantos que provienen de la parte superior. Aquí vemos la pared caída, la pared in situ, y cómo esos bolos, esos cantos, una vez que colapsa ese muro superior que contenía el templo, acaban cayendo sobre la plataforma inmediatamente inferior. Y conforme empezamos a excavar otro muro islámico, en fin, nos recordaba un poco a la situación del año pasado, ¿no? Una fosa de saqueo, un muro, un edificio probablemente almohades, un muro que le han puesto, trabajado con barro, son elementos constructivos que se reutilizan, de los propios que van cayendo de la plataforma del templo. Y lo que es llamativo, lo que nos llamó la atención es que en ese muro no hubiera ningún elemento arquitectónico, ningún elemento de ningún material relativamente noble, me refiero a una columna, a un sillar, elementos de mano, de época romana. Normales cuando se encuentra un edificio reaprovechado de época medieval, construido justamente encima de una ciudad romana, encima de un foro, lo normal es que se aprovecha el material que se tiene más a mano. Y vemos que el material que se aprovecha no es de calidad. Esto nos llamó la atención, ¿no? Nos puso un poco en la pinta de lo que pasó, de lo que pudimos documentar después. Bueno, encontramos relleno por su diente de arriba, cascotes que han caído, limos, tierra,
fragmentos de decoración arquitectónica, esto es muy interesante, que proceden de la parte de arriba. La parte de arriba estaba la intemperie y seguramente fue reaprovechado no ya en época medieval islámica, sino seguramente en época tardía, inicios de la época medieval. Y la única forma de documentar lo que había arriba es encontrando lo que ha caído por la pendiente. Así que encontramos un fragmento de decoración arquitectónica de moldura hecha en mármol, mucha cerámica almohade y también cerámica y material constructivo de su relleno. Imaginaos la altura que tendría esa acrópolis, ese lugar donde descansaba el templo, que ha sido capaz de rellenar todo ese hueco que estábamos excavando. Ahora verán ustedes el proceso de excavación hasta donde llegamos. Así que documentamos relleno y más relleno. Esto todo se va a pico y pala, todo es artesanal, con el calor que hacía, una ola de calor tremenda. Ahí vemos como parte del equipo excavando, la arena, el sedimento que se trae, que se vuelca allí, que al final se convirtió en una pequeña montaña. Vemos como el muro se deja de lado, esta parte, debido a que no aparecía nada, tuvimos que cambiar la estrategia del sondeo y centrarnos en una de las mitades. En esta mitad, allá del muro, pues seguíamos encontrando sedimento y más sedimento, y al final decidimos centrarnos en justamente la mitad de ese sector para ver qué ocurría con el foro. Teníamos que documentarlo, costase lo que costase. Pues nada, otro muro de época, en este caso probablemente califal, un muro de menor anchura, de menor calidad constructiva, pero que curiosamente otra vez pues no tenía ningún material romano de calidad, ni sillares ni decoración arquitectónica. Esto es llamativo, esto es curioso, esto no suele ser gratuito, no suele ser aleatorio. Y había que documentar qué había ocurrido con el sondeo, con el foro, así que seguimos documentando más capas de relleno. Lo que yo decía, imaginaos la cantidad de la altura que tendría esta plataforma en la que estaba el templo, que ha sido capaz de rellenar todo ese hueco. Esto tiene 3,5 metros hacia abajo. Ahí vemos cómo ya el espacio era mínimo y además era arreglado, porque se podía, el muro era fuerte, pero cuando se descarna, cuando se quita la arena que lo compacta, los sedimentos que lo compactan, pues es posible que pueda derrumbarse, es peligroso incluso. Así que ahí ven ustedes, a la compañera alemana, a mí también, como la altura, la profundidad, la cota a la que estábamos excavando, viendo los pies y viendo dónde estoy metido en ese agujero. Y finalmente, el último día de la excavación, a la una, aparece el foro. El último de trabajo, eso le decía a Laura, digo, si aparece algo, lo más interesante va a aparecer el último día, y efectivamente, después de 2 sondeos que tuvieron que dejar prácticamente con imposible, y después de la frustración de no poder saber qué había ocurrido con ese foro, si estaba allí, si lo habían desmontado, si había lo que fuera, pero teníamos que saber. Por el último día, 3,5 metros de la rasante actual, 3,5 metros de este punto, imaginaos, todo lleno, todo colmatado con relleno del foro de la plataforma superior, encontramos una capa con abundante resto de carbón. Los incendios, para los arqueólogos, los incendios y los eventos traumáticos son muy interesantes para los arqueólogos. El evento traumático más conocido de la antigüedad es Pompeya, ¿no? El hecho de que Pompeya, el Vesubio evolucionase, hizo que prácticamente Pompeya y la ciudad vesubia se encapsularan, se quedaran preservadas. En este caso no es lo mismo, es un incendio, pero cuando aparece un incendio normalmente se caen las paredes, colapsan y con suerte, después no se vuelve a reutilizar ningún material de lo que había allí o ningún elemento de lo que había. Bueno, el caso es que documentamos a nivel de incendio, ven ustedes como que hay carbones, estos incendios, y justamente debajo una ventanita al foro de época romana, foro de Calisa, que encontramos muy poco, nada, ¿no? Apenas tiene 1 metro, bueno, pero ahí ven ustedes, bueno, pues que hay un enlosado de caliza muy crítica y que es el enlosado del foro, toda luz no puede ser otra cosa, ¿no? Y bueno, pues aparentemente se encuentra en estado de conservación, que sería seguramente una plaza de libre que estaría rodeada de pórtico, sería un sector dentro de esa plaza, y bueno, pues pensamos que
que está sellado, el foro que está sellado por el derrumbe de la plataforma superior. Es decir, el arranque del segundo muro que documentamos está a 1,5 metros, el inicio del muro, entonces que está construido a 1,5 metros del nivel del foro. Pensamos que el foro se incendia, se abandona, colapsan las paredes, los elementos se caen sobre sí y la plataforma superior también colapsa y todos esos sedimentos que hemos visto, que hemos documentado, acaban tapando. Y que cuando en época medieval islámica llegan y nuevamente se repuebla Cariza, que no llegaron a conocer, que no se ve que estaba allí debajo y tocamos madera, ojalá esté bien conservado. Esa es una hipótesis inicial, habrá que comprobarlo, pero la verdad es que tenemos indicios, tenemos apoyo suficiente como para pensar que probablemente se conserve. Obviamente las siguientes campañas de excavación, pues un objetivo primordial sería documentar el foro y mantener en cuenta que, como digo, pensamos que puede conservarse en buen estado. Así que estamos por bueno los 2 años excavando en el foro, haciendo sondeos sin ningún tipo de resultado. Bueno, aquí llega, ya hemos ocupado la hora que tenía, yo por lo menos una hora más no quiero hablar, ya hemos ocupado la hora, hemos pasado casi 60 diapositivas, hemos visto cómo se desarrolla una excavación de lo más reciente a lo más antiguo. Y bueno, tenemos que hablar un poco de las conclusiones. ¿Para qué han servido estas intervenciones? No solamente las excavaciones, sino toda la intervención de la protección geofísica, la protección superficial del territorio. ¿Para qué han servido? Pues obviamente han supuesto un avance considerable en el conocimiento de Cariza Aurelia. No solamente del propio yacimiento, sino del territorio. ¿Qué podemos decir? Muy brevemente, telegráficamente, porque es tarde ya, ¿qué podemos decir del urbanismo? Pues hoy sabemos a ciencia cierta que el urbanismo de Cariza no es el urbanismo típico del mundo romano. Ustedes sabrán ya que el urbanismo típico del mundo romano es ortogonal, son 2 calles, varias calles paralelas y perpendiculares, en cuyo centro del decumano y el carro se encuentra, al menos de forma teórica, el foro. Esto no ocurre así en el caso de Cariza. En el caso de Cariza, el viario parece heredado de época romana y se adapta a la curva de nivel, a la topografía complicada en la que se sitúa el yacimiento. Obviamente se conoce, sobre todo muy bien, relativamente bien, los yacimientos hispanos romanos con ese urbanismo ortogonal. Pero este tipo de yacimiento, el tipo de urbanismo, el tipo de ciudades, se conoce mucho peor. Así que Cariza Aurelia es un ejemplo magnífico para ver cómo eran estas ciudades que todavía conservaban la impronta y nunca llegaron a perder la impronta de época romana, de época tibetana. Luego hemos visto cómo eran las calles. Las calles son, tienen un nivel de monumentalidad que es patente, ¿no? Cualquiera que vaya a verlo, pues digamos que en el entorno hay mejores. Son calles con una pavimentación espectacular, con una calidad tremenda, y probablemente todas las calles de Cariza se conserven, al menos en buen estado, y probablemente todas fueran pavimentadas con ese mismo sistema de lajas de cristal crítica. Pasamos a hablar de la fase histórica. Hoy sabemos que probablemente Cariza ya está poblada en el fase final, que tiene una fase cercana más importante de lo que pensábamos al principio. Eso nos ha sorprendido que llegara hasta allá abajo. Yacimiento tiene una ciudad probablemente con un urbanismo desarrollado en la época romana, con una superficie importante, mucho más de lo que pensábamos inicialmente. Después, por lo que respecta a la época romana, está claro que el apogeo es entre época cesariana y época Julio-Claudia, cuando la ciudad, a raíz de la concesión de estatutos privilegiados, acaba monumentalizándose. Acaba creando sus calles, acaba creando su centro urbano, acaba creando su centro monumental, su foro, y que vive en una época de mucho apogeo en la que se convierte en un centro económico conectado con el intercambio comercial de larga distancia, porque a ella hemos visto que se documentan muchas tierras islas gálicas, muchas tierras islas gálicas que proceden justamente de la Galia y de talleres de Italia. Está conectado con los talleres, con los intercambios comerciales de larga distancia. Y después, pues, vive un rápido declive. No sabemos por qué, pero la ciudad, al cabo de 2 siglos, es un fantasma de lo que fue en época Julio-Claudia.
Habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo, pero el caso es que tenemos patentes que la ciudad se abandona, no llega realmente a época severiana. Pero también tenemos que decir que no se abandona de forma completa. ¿Por qué? Porque tenemos algunos indicios. Porque en el contexto de Carisa, sobre todo en un pórtico cercano, no recuerdo exactamente cuál, han aparecido algunos ladrillos que tienen una inscripción cristiana y un crismón. Normalmente se piensa que se utilizan en el edificio cristiano, en el templo, y además tenemos un epígrafe de época visigoda que se reutiliza, se toma de Carisa y se utiliza como mampuesto en la fachada de la parroquia de Bono. Ahí se alude a una dedicación, probablemente dedicación de la iglesia, en la que se llevan una reliquia. Esa inscripción es sin duda del siglo VII, del obispo Apimenio, seguro, de época visigoda. Esto nos da pie a pensar que la ciudad, aunque muy contraída, una población muy residual, nunca llega a mantenerse. Y ya en época medieval islámica sorprende esa reocupación, sobre todo muy fuerte, esa fase muy fuerte, entre época califal y época almohade, en la que se heredan, se reutilizan mucho material de época romana de esos edificios que prácticamente aflorarían, serían visibles, al menos en la parte superior, y ya después en época medieval se abandona el yacimiento y si sabemos que se sigue aprovechando como cantera hasta prácticamente nuestros días, hasta prácticamente los años 80, que empieza ya su recuperación científica y patrimonial. También podemos hablar un poco de la base económica, ¿no? Ya antes decíamos que a Carisa llega cerámica de lujo, cerámica producida muy lejos, en Italia, en la Galia, digamos que está conectado con el comercio de larga distancia, y también sabemos que la agricultura, como es obvio, era una de sus bases económicas. En la proporción arqueológica de superficie se han documentado muchísimas villas, muchísimos cortijos, para que nos entendamos, de la época. Y también en la prospección digamos que se ha desarrollado justamente fuera de las murallas, aparte de muchas evidencias de necrópolis, de tumbas, también se han encontrado evidencias de escoria de hierro, lo cual nos lleva a pensar que había también talleres metalúrgicos de procesamiento de metal, y también es obvio que existe un taller alfarero, porque se han encontrado fallos de cocción, fallos de cochura, y también una barra de separación, una barrita de cerámica arcilla que serían para separar diferentes producciones cerámicas cuando se encendía el horno. Así que no hay duda que en Carisa hubo filinas. Y por último, también sorprende la ganadería. ¿Por qué digo la ganadería? Porque tanto en contexto arqueológico, en esas excavaciones, como en la prospección arqueológica de superficie que se llevó a cabo, en el yacimiento han aparecido muchas pesas de telar y muchas fusayolas, sirven para meterse en el uso, para que sea más fácil tejer. Seguramente esté en relación con la producción de lana, de textil, de tejido, y probablemente la ganadería sería una de las bases económicas más importantes de Carisa. De hecho, muy cerca de Espera, muy cerca de Carisa, bueno, pues tenemos una feria ganadera de Villamartín que, según tengo entendido, es la más antigua de toda Andalucía. Esta zona de monte bajo sería muy alta para la ganadería. Y bueno, estas conclusiones nos hablan del potencial enorme, del potencial patrimonial, científico, histórico que tiene Carisa Aurelia, y no es algo que hayamos cerciorado nosotros, que hayamos descubierto nosotros, sino que el potencial patrimonial histórico patrimonial de Carisa Aurelia, pues ya se dieron cuenta gente hace mucho tiempo. Uno de ellos fue Enrique Romero de Torres, un gran historiador, hermano del pintor Julio Romero de Torres, que hace un pequeño articulito publicado en el boletín de la Real Academia de la Historia, hablando justamente de las ruinas de Carija y las de Bolonia, y dice lo siguiente: como se ve, el despoblado de Carija es uno de los tantos sitios, pero como hay en Andalucía, donde, haciéndose excavaciones bien dirigidas, se daría con un filón inagotable de grandes riquezas artísticas, arqueológicas. O sea, hace más de 100 años, Enrique Romero de Torres supo ver el potencial que tenía este yacimiento, y no es baladí que una serie de investigadores reputados alemanes pongan su visión, pongan su esfuerzo sobre este yacimiento, que realmente creo que es un diamante en bruto. Y nada, con esto concluyo la conferencia. Esperemos que este proyecto pueda seguir desarrollándose, no solamente con el patrocinio de la Fundación Thyssen, el patrocinio
sin la ayuda, la colaboración del ayuntamiento, sino también con el empuje de todos ustedes, puesto que Carissa Aurelia, si es de alguien, es de la gente de Espera y de Pueblo. Así que muchas gracias por vuestra atención.